Conociendo a Jesús, número 3. Mateo 17, versículos 14 al 21. Jesús sana a un muchacho que tenía un demonio. Cuando llegaron a donde estaba la gente, se acercó un hombre a Jesús, y arrodillándose delante de él, le dijo: Señor, ten compasión de mi hijo, porque le dan ataques y sufre terriblemente. Muchas veces cae en el fuego o en el agua. Aquí se lo traje a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Jesús contestó: Oh gente sin fe y perversa, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Traigan acá al muchacho. Entonces Jesús reprendió al demonio y lo hizo salir del muchacho, que quedó sano desde aquel momento. Después, los discípulos hablaron aparte con Jesús y le preguntaron: ¿por qué no pudimos nosotros expulsar el demonio? Jesús les dijo: porque ustedes tienen muy poca fe. Les aseguro que si tuvieran fe, aunque solo fuera del tamaño de una semilla de mostaza, le dirían a este cerro: quítate de aquí y vete a otro lugar, y el cerro se quitaría. Nada les sería imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Cuando yo leí esto por primera vez, me asusté porque leí que el Señor estaba diciendo a la gente palabras muy duras, como por ejemplo, incrédulos y generación perversa. Y con un poquito de estudio me di cuenta que no eran sus discípulos que Él les decía eso. Esta primera parte de su regaño se lo decía a la gente, inclusive a la multitud que lo seguía, que en otra ocasión en la Biblia dice que lo seguían solamente por ver las señales que hacía y para que les diera comida, y muchos de ellos traían a sus enfermos sin ni siquiera creer en Jesús, sino solamente por la fama que tenía de sanar enfermos y hacer milagros. Y en estos versículos el Señor les dice: incrédulos y perversos, palabras muy duras, muy fuertes, especialmente dirigidas a los escribas, los sacerdotes del templo, los cuales son mencionados en Marcos, y voy a leerles más adelante, Marcos 9:14, donde el Señor en su palabra hace referencia a ellos. Los escribas insultaron a los discípulos porque no habían podido ayudar a este hombre y a su hijo, pues este caso era demasiado fuerte para ellos. Recordemos que los discípulos estuvieron con Jesús durante 3 años, quizás 3 años y medio, y probablemente en este evento todavía eran muy inmaduros espiritualmente y estaban aprendiendo y logrando incrementar su fe junto con el Señor que les enseñaba. En Mateo 13:58 está escrito que el mismo Jesús no pudo hacer muchos milagros en Nazaret a causa de la incredulidad del pueblo. No se pueden obtener muchas bendiciones de Dios cuando no tenemos fe. En Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Palabras muy fuertes, pero muy necesarias para poner cuidado y atención. Cuando el Señor dice: ¿hasta cuándo tendré que soportarlos? Este es el segundo punto que quería compartir. En este momento, el Señor se está refiriendo a sus discípulos. Al principio, cuando dice generación incrédula y perversa, se lo está diciendo a la multitud, porque realmente mostraban que venían siguiendo a Jesús sin fe.
Pero esta parte, ¿hasta cuándo tendré que soportarlos? Se está refiriendo a sus discípulos, los cuales habían ya estado meses con él, caminando con él, viendo todo lo que hacía, lo que les enseñaba, y todavía su fe estaba inmadura y débil. La fe indica lo mucho que alguien confía en Dios, mientras que la incredulidad es oponerse a Dios y contradecirlo. El Señor compara la falta de la fe a ser perverso. Esto es algo muy grave que a Dios le disgusta. Muchas veces Israel fue incrédulo aún después de haber visto obras maravillosas y sobrenaturales de parte de su Dios. En el Salmo 95, versículo 9 dice que eso es tentar a Dios. Hay gente que no siguen a Jesús, ni lo aman con toda su alma y todas sus fuerzas. Simplemente no le obedecen porque no lo conocen. No conocen lo que Él ha dejado escrito a través de sus discípulos y sin embargo corren a Dios para pedirle favores cuando les amenaza la muerte. No debemos esperar a ese punto en nuestras vidas. Dios está dispuesto a bendecirnos, pero tenemos que vivir con fe en Él y demostrarlo a diario con nuestros pensamientos y nuestros actos. A pesar del enojo del Señor, este es mi punto número 3, Él pidió que le trajeran al muchacho, porque no lo iba a dejar sin ser sanado. Muchos estudiosos de la Biblia dicen que este era un niño, que no era un muchacho joven, sino más bien un niño, probablemente de 11, 12 años. Pero no importa la edad, así es nuestro Señor de bondadoso y lleno de compasión por el que sufre. Al instante fue liberado del demonio que lo tenía cautivo. Cuando ya no tengamos dónde ir con nuestra pena y nuestro dolor, siempre podremos acudir a nuestro Señor Jesucristo con confianza, pues siempre dará socorro a quien clama a Él y le pide ayuda. Él es Dios Todopoderoso. Él quebranta y destruye el poder del enemigo de nuestras almas. Quisiera leer Marcos 9 del 14 al 29, que es la misma historia, pero miren los detalles narrados por Marcos, un poquito más detallado que lo que narró Mateo anteriormente. Cuando regresaron a donde estaban los otros discípulos, vieron una gran multitud que los rodeaba y a unos escribas que discutían con ellos. Enseguida, cuando toda la multitud vio a Jesús, quedó sorprendida y corriendo hacia él lo saludaban. ¿Qué discuten con ellos?, les preguntó. Y uno de la multitud le respondió: Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu mudo, y siempre que se apodera de él, lo derriba y echa espumarajos, cruje los dientes y se va consumiendo. Dije a tus discípulos que expulsaran al espíritu, pero no pudieron. Jesús les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo los tendré que soportar? Traigan al muchacho. Y lo llevaron ante él. Cuando el espíritu vio a Jesús, al instante sacudió con violencia al muchacho, y éste, cayendo a tierra, se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Desde su niñez, respondió. Muchas veces ese espíritu lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Cómo si tú puedes?, le dijo Jesús. Todas las cosas son posibles para el que cree. Al instante el padre del muchacho gritó y dijo: Creo, ayúdame en mi incredulidad. Cuando Jesús vio que la gente corría a reunirse, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: Espíritu mudo y sordo,
yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Después de gritar y de sacudirlo con terribles convulsiones, el espíritu salió y el muchacho quedó como muerto, tanto que la mayoría de ellos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y él se puso en pie. Cuando Jesús entró en casa, sus discípulos le preguntaban en privado: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Jesús les dijo: esta clase con nada puede salir sino con oración. Si se dan cuenta, en la narración de Mateo, en el versículo 21 dice que ese género salía solo con oración y ayuno. Y en Marcos podemos ver que dice que esta clase de demonio con nada puede salir sino con oración. Sea con oración o ayuno al mismo tiempo, o solamente con oración, es digno de darnos por sentado de que el Señor quiere que oremos, y que oremos constantemente, sin cesar, por todos los enfermos de nuestra familia, y que si hay alguien con problemas difíciles que médicamente no se pueden entender, que debemos de vez en cuando también, quizás no solamente orar, sino de vez en cuando hacer un ayuno especialmente para orar por esa necesidad, buscar el rostro de Dios a través de la lectura de la Escritura para poder conocer a nuestro Señor Jesucristo más y más, porque al conocerlo más y más, el Señor más nos va a mostrar de sus tesoros y de todo lo que está escondido en la palabra, que solamente Él nos puede revelar. Piensa en esto y que Dios te bendiga.